Muy buenas tardes a todos ustedes, mis amigos de Custos Veritatis, también de Pastoral Juvenil Josefino Marilena del Perú y Oblatos Perú. Aquí una vez más, bueno, dentro de mis vacaciones, donde tengo un poquito de tiempo para seguir la lucha, en nuestra batalla cultural y espiritual, y tengo como invitado en esta ocasión a alguien que ya conocen ustedes, a Rafael Ladita, conocido también como Capitán Peruano. Allá atrás está su escudo, ¿no?, para protegernos de toda la leyenda negra. Hola, hola, ¿qué tal? Un gran gusto estar nuevamente aquí conversando sobre estos temas tan importantes. Muy bien, bueno, hoy día vamos a tocar un tema con respecto a la evangelización en América, ¿no? Y bueno, vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, quería justo iniciar con una primera pregunta, ¿no? Porque es un tema controversial en muchos aspectos, esta cuestión de la evangelización en América, y bueno, incluso en algunos colegios católicos a veces siempre nos venden alguna historia un poco negativa, ¿no? Incluso hasta en el mismo Vaticano a veces se han escuchado ciertos comentarios, ¿no?, de la autoridad eclesiástica, teniendo una cierta aversión a la evangelización que hicieron los españoles, ¿no?, como poniendo que fueron algunos que abusaron y que trajeron la religión a punta de espada, ¿no? Entonces la primera pregunta ¿es verdad que la religión católica fue impuesta en esos tiempos cuando llegaron los españoles, los misioneros españoles, a lo que ellos denominaban las Indias Occidentales? Bueno, de repente, antes de entrar a hablar, pues, de datos históricos, de hechos, con los cuales contrastar, pues, ¿no? Todas estas versiones que más que todo vienen a ser impregnadas de mitos, de leyendas, de ideologías también, de intereses políticos, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar con un poco de lógica, ¿no? A ver, ¿cuántos habitantes existían en nuestras tierras? ¿Cuántos habitantes existían en el Tahuantinsuyo? ¿Y cuántos españoles fueron los que llegaron? Y a ver, si estamos hablando de la primera ola con Francisco Pizarro, que eran alrededor de 200 españoles, yo veo bien difícil que 200 españoles, pues por más bien armados que estén, les impongan su religión a 10 millones de personas, ¿no? Partiendo por ahí, yo ya encuentro algo ilógico, algo que no me cierra. Y bueno, incluso pues si hablamos durante el virreinato, pues la cantidad de españoles, sabemos que para la independencia no había más de 10,000 en el Perú, ¿no? Entonces, comparado con los cientos de miles que hablan los censos. Y no puedes decir, pues, de que uno le imponía a 100, ¿no? Entonces, aquí hay algo que no cuadra. Tenemos otro dato también, ¿no? Del mismo arzobispado de Lima. Tenemos el número de bautizos y confirmaciones que hizo Santo Toribio de Mogrovejo, ¿no? Sabemos que Santo Toribio de Mogrovejo se recorrió pues a lomo de mula todo el Perú. Sus viajes fueron algo increíble y apoteósico, ¿no? Y su cantidad de sacramentos impartidos también, ¿no? O sea, estamos calculando que pudo llegar al 1,000,000 de personas bautizadas y confirmadas. No sé, padre, usted si lleva la cuenta de cuántos ha bautizado y cuánto les falta para alcanzar a Santo Toribio y Mogrovejo. Pero no vamos a decir, pues, que Santo Toribio lo impuso a sangre y fuego, él con una espada y una hoguera en la mano, ¿no? Entonces, acá comenzamos a ver algo
que ya no nos cuadra, ¿no? Como un puñado de personas pudieron imponer todas sus creencias por encima de miles, cientos de miles o hasta incluso millones. Y es que obviamente esto no fue así. Esto no cuadra bajo ningún sentido, bajo ninguna lógica. No resiste pues ni siquiera el más mínimo análisis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Aquí tenemos que ver ciertamente las alianzas que existieron, así como las rivalidades. De repente, las rivalidades más importantes que las alianzas, porque recordemos que cuando llega Pizarro, el imperio inca, el Tahuantinsuyo, se encuentra en una guerra entre hermanos, Huáscar y Atahualpa, y es así como en la ejecución de Atahualpa se gana el favor de los huascaristas. Y de hecho fue celebrado en el Cusco porque los generales de Atahualpa habían perpetuado una verdadera masacre en el Cusco. Habían hecho un escarmiento a la familia de Huáscar, donde asesinaron pues a todas sus mujeres y a sus hijos delante de sus ojos. O sea, fue realmente cruel, fue muy cruento lo que hicieron. Entonces, por eso, cuando Pizarro ejecuta Atahualpa y estos generales, Quisquis y Chalcuchimac, deben salir de Cusco, lo celebraron, pues, ¿no? Y lo vieron como justicia divina. Obviamente, se aliaron, pues, ¿no? Se forman una alianza con los españoles, primero a través de Manco Inca y luego a través de Pauyo Inca. Y los incas, que tenían muy buen olfato político también, no sé cómo muchos que se dicen indigenistas, por querer victimizar a los incas, los terminan poniendo pues como unos sonsos, inocentes, cándidos, que fueron conquistados muy torpemente, muy tontamente, y que cualquiera viene y les impone sus creencias, ¿no? Y no fue así, muy lejos de la realidad. Los incas tenían mucha astucia y mucho olfato político. Y dentro de este olfato político encontraron que la forma para cimentar sus alianzas era a través de la conversión religiosa. Y esto lo muestra Pauyo Inca, ¿no? Y aquí voy a leer un pasaje del libro El Estandarte Real y la Mascapaicha del historiador cusqueño Donato Amado, y que dice: al final de todas las campañas realizadas a favor de los españoles, Pauyo Inca pidió ser bautizado y convertido a cristiano por el comendador Juan Pérez Arriscado de la Orden y Caballería de San Juan, y le puso el nombre de Cristóbal Pauyo Inca, e hizo que se bautizase su mujer, doña Catalina Toctoc Oxica, descendiente de Inca Roca, del Ayo Vicaquirao. Con ella se casó en la Santa Iglesia, tuvo 2 hijos legítimos, y viendo estos actos de conversión, muchos incas principales y seguidores pidieron ser bautizados, como fueron don García Cayotopa, don Felipe Caritopa, don Juan Pacac, don Juan Sona y muchos otros. Entonces, esto lo sabemos desde los inicios del cristianismo, ¿no? De repente, pues desde el bautizo de Cornelio, ¿no? Que aparece en los Hechos de los Apóstoles. Se convierte el Señor, ¿y qué es lo que sucede con todos sus súbditos? Lo siguen, ¿no? Se convierte él, se bautiza él y toda su casa. Eso lo dice desde los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Porque era la usanza de la época, o sea, el siervo seguía al Señor. Entonces, si se bautizaba y se convertía un inca, todos los que eran aliados de este inca también hacían lo mismo y pedían el bautizo, ¿no? Por eso dice:
Viendo estos actos de conversión, muchos incas principales y seguidores pidieron ser bautizados, ¿no? Poco creo yo que le damos importancia, incluso dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos colegios, a la conversión de Pau Inca. Pero para el Perú, la conversión de Pau Inca marca un antes y un después, ¿no? Porque es el hijo de Huayna Cápac que pide el bautizo, que incluso dice este mismo libro de Donato Amado, que hasta los mismos españoles se sorprenden. O sea, no es que le impusieron y le dijeron, o tú te bautizas acá o te quemo. No, sino él mismo pide el bautizo, los españoles se sorprenden y piensan incluso que es de repente alguna ardid, alguna argucia, y él le dice, ¿por qué les sorprende? ¿Acaso no ven que yo los he estado apoyando a ustedes todo el tiempo? Entonces es ahí que se bautiza. Pero el bautizo de Pau Inca no vino con él solo, vino con todos los que lo seguían, ¿no? Se dice pues que Pau Inca te manejaba entre 5.000 a 8.000 personas en esa época, ¿no? Entonces, su conversión fue muy relevante y además, él fue el primero en fundar una parroquia en el Cusco. Cosa muy curiosa y que también rompe este mito de que la religión fue impuesta. Porque la primera parroquia de Cusco, la primera ermita incluso, ni siquiera parroquia, la primera ermita no la funda ni un español, ni un obispo, ni un cura. La funda Pau Inca. Y es la parroquia de San Cristóbal, precisamente la consagra a este santo de quien toma el nombre, ¿no? Recordemos que Pau Inca se bautizó como Cristóbal Pau Inca. Entonces, esta ermita, que luego se convierte en parroquia, es la parroquia de San Cristóbal, que para los que viven en Cusco todavía sigue ahí, ¿no? O sea, si ustedes se van hacia Sacsayhuamán, van a ver que en el camino a Sacsayhuamán, el más alto incluso que la misma plaza de armas, está esta iglesia de San Cristóbal, desde donde incluso se toman los taxis para ir a Sacsayhuamán, ¿no? Hay como un centro ahí de transporte para llevarte a Sacsayhuamán. Si tú entras a esta parroquia, yo recomiendo que entren porque se encuentran unos tesoros ahí. Van a ver un cuadro de Jesucristo. A ver, de repente aprovecho para ir buscándolo por acá, ¿no? Mientras lo explico. Van a encontrar un cuadro de Jesucristo y a los pies de la cruz, fíjese, aquí voy a, bueno, está cortado el cuadro, pero para que se vean las figuras, pero el cuadro en realidad parece el crucifijo completo, ¿no? Pero acá lo voy a mostrar más a la mitad, ¿no? A ver, creo que ahí está, ahí lo pueden ver, ¿no? Es todo el cuadro, o sea, aparece todo el crucifijo y a los pies aparecen dos naturales, dos indígenas, que incluso la mujer está vestida como una colla. Y se dice que estos son Pau Inca y su esposa, ¿no? O sea, tendríamos un cuadro de un hijo de Huayna Cápac, ¿no? De Pau Inca, que vendría a ser el más cercano a su época, ¿no? Y se dice que en esta iglesia también se encuentra la tumba de Pau Inca, porque Pau Inca obviamente muere, bueno, ya Pau Inca muere de edad y de enfermedad, y es enterrado en esa iglesia. Entonces ahí vamos a encontrar también los restos de Pau Inca, y además cuentan las crónicas que Pau Inca terminó siendo un hombre muy devoto, ¿no? O sea, mucho se cuestiona que por qué Pau Inca se bautizó, y
La cuestión es que durante toda su vida no dio señales, pues, ni de herejía, ni de rebelión, ni de haberlo hecho por algún tipo de interés. Vivió como un fiel católico, de repente vivió más católico que muchos de los católicos modernos del día de hoy. Porque se dice que incluso a él lo llevaban a misa, pero en su litera, como inca, porque era inca, obviamente, ¿no? Entonces, él iba a misa y lo llevaban a misa en su litera, como si fuera un Inti Raymi, y cuando pasaba, los cusqueños agachaban la cabeza y los españoles se quitaban el sombrero porque lo reconocían como un príncipe cusqueño, ¿no? Entonces, decía que la conversión de Pau Yuinca le sigue todas estas conversiones en el Cusco que impulsaron y facilitaron la evangelización. Y voy a mostrar otro cuadro que le estoy compartiendo también aquí, de otro inca converso, bautizado. Acá tenemos la imagen de Alonso Chihuantopa Inca. Y según dice este texto, que bueno, está medio borroneado, pero que se está tratando de recuperar, cada vez que visito el museo veo que se lee un poquito más, pero dice que este fue el primer bautizado de Cusco, incluso antes de Pau Yuinca, ¿no? Y por eso se mandó a retratar con una cruz en la mano. Y fue también, ¿no? Fiel católico durante toda su vida. Aquí vemos, pues, que se mandó a retratar con su cruz como un orgulloso católico y vistiendo como inca y con la borla del inca sobre la sien, porque él era descendiente de Yoque Yupanqui, ¿no? El tercer inca de la Capascuna. Curiosamente, de la panaca, porque de Yoque Yupanqui venían las panacas de los sacerdotes, o sea, el Vila Kumu, ¿no? El sumo sacerdote salía en la panaca de Yoque Yupanqui. Entonces, bueno, no deja de ser, pues, más que curioso que precisamente de ahí salga el primer inca bautizado de Cusco. Y que esto lleve, ¿no? Invite a la aceptación de la religión católica. Entonces, obviamente, si nosotros no mostramos esto, es muy fácil que se comience a difundir esta versión de que la religión fue impuesta, ¿no? A sangre y a fuego, pero vamos, con solamente ver estos cuadros y ver estos hechos, encontramos que acá no encontramos ninguna imposición. De repente sí podíamos encontrar alianzas políticas, ¿no? Que me suena más factible. ¿Por qué? Porque es cierto que para establecer una alianza, España pedía el bautizo. Y por ahí se puede ver como imposición, ¿no? Pero vamos, no es que decían o vengo y te quemo, o te bautizas y te quemo. Era pues, mira, vamos a hacer una alianza. Y como parte de esta alianza, tú mantienes pues tus tierras, tu poder y manejas todo como lo has manejado siempre, pero te tienes que bautizar y ser aliado del rey de España. Y el curaca, que había hecho eso con el Inca y lo había hecho toda su línea de curacas desde hacía siglos, lo veía como algo muy lógico y aceptable, ¿no? Entonces se bautizaba el curaca, mantenía su poder, mantenía su estatus, era el engranaje entre la administración de la Audiencia de Lima con el pueblo andino, y claro, incluso para él los rituales católicos eran pues mucho más sencillos y accesibles que ciertos rituales incaicos pues que incluso implicaban la capascocha, sacrificios, entregar donaciones, ya sea en llamas, alpacas, o sea, era muy accesible y muy lógico. Y esto explica por qué la evangelización
fue sumamente ligera en el Perú. O sea, fue muy fluida, ¿no? No encontramos un gran conflicto, incluso menos conflicto que en México. Yo diría, México fue más turbulento. En el Perú no. Y tal vez es por el sistema que ya existía en el Perú, incluso en el sistema de creencias, que también no podemos dejar de lado, todas las coincidencias que existían en el sistema de creencias andino y en el sistema de creencias católico, ¿no? Se relata que el primer milagro que ocurrió en el Perú es cuando baja este conquistador que me parece que es Pedro de Candía, con una cruz en Tumbes, clava la cruz en la arena y los indígenas que estaban en el lugar ven la cruz y se arrodillan. Esto está registrado, ¿no?, en las crónicas. Entonces, claro, los españoles se miran y dicen, es un milagro. Pero si nosotros comenzamos a ver la iconografía andina, en donde la cruz de la chacana era un símbolo sagrado, ya nos comienza a encontrar un poco más de lógica, decir, claro, ellos tenían la cruz del sur, tenían la chacana, ¿no? Tenían la cruz escalonada, y ven que llega pues unos hombres del mar, unos huiracochas barbados, tal como narraba el mito, y clavan una cruz en la arena. Pues Huiracocha con la chacana, este es el mito del regreso de Huiracocha, ¿no? Entonces, tampoco podemos dejar de lado muchas de las coincidencias que se encontraban entre estas creencias para explicar este proceso, y que se dejan de lado, pues, pensando que todo fue imposición, que todo fue por la fuerza, y esto no tiene ningún asidero donde tomarlo. ¿Y por qué México fue más turbulento? ¿No? Se escucha ahí, ¿no? Que... Fue más turbulento primero porque justamente por las distintas creencias. México era mucho más politeísta, los dioses eran más sanguinarios y no existía estas coincidencias que encontramos en el mundo andino. Además, recordemos que en México los sacrificios humanos eran parte de su cultura y se hacían al por mayor. Los incas, los sacrificios humanos, lo hacían esporádicamente, se han encontrado menos de 40 en la época del incanato. Los que sí eran bien crueles eran los chimús, esos sí sacrificaban al por mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cosmovisión inca era más cercana al cristianismo que la cosmovisión azteca, que era más cruel, más sangrienta, más encarnizada, más basada en la guerra, en el sacrificio y en el derramamiento de sangre. Exactamente. ¿Y cómo crees tú que el mundo costeño, por ejemplo, los chimú, los mochicas y el mundo amazónico, les fue fácil aceptar, recepcionar la religión católica, al igual que los incas, o tuvieron un poco más de dificultad? No, sí, porque ya habían sido incanizados, ¿no?, por así decirlo. Las estructuras del virreinato se fundaron sobre los cimientos del Tahuantinsuyo, tanto en infraestructura, ya sea ciudades y caminos, como también en organización política, o sea, el poder de los curacas. Ambos sirvieron como estructura del virreinato. Y es por eso, durante los primeros 150 años de virreinato, por lo menos hasta las reformas borbónicas, el poder lo tenían los curacas. Más bien, las reformas borbónicas le quitaron poder a los curacas. Y claro, el curaca era el que hacía y deshacía, ¿no? Entonces, si el curaca establecía la alianza y se bautizaba, simplemente su comunidad ya era cristiana, ¿no? Como había dicho antes, se bautizaba el Señor y se bautizaba toda su casa y sus siervos y sus esclavos y sus aliados y demás. Entonces, eran estos, y es por eso que hay un artículo, lo tengo por acá, que toca un tema que precisamente no ha sido muy común a la hora de explicar el proceso de evangelización.
el poder de los curacas. Mucho se habla de los españoles, tanto hispanistas como indigenistas hablan sobre los españoles durante el proceso de evangelización. Pero ni siquiera los mismos indigenistas hablan de la influencia de los curacas. Y acá les recomendaría este artículo que es muy simpático. Aquí lo estoy compartiendo también. A ver, ¿no? El artículo se llama ¿Puede más un cacique que 100 frailes juntos? ¿No? Y precisamente el título te menciona esta realidad. Un cacique tenía más peso que 100 frailes. Entonces, tú convertías al curaca y te convertías a toda la comunidad, ¿no? Y eso es algo, pues, que no se está tomando en cuenta a la hora de abordar el proceso de evangelización. Una de las cosas que también he visto y quería también conversar contigo, voy a hacer una pequeña introducción a la siguiente parte, es sobre la inculturación, ¿no? He visto, claro, lo que tú estás narrando, ya vemos rasgos de lo que es la inculturación, porque los mismos españoles se dan cuenta que el sistema que tiene Tahuantín suyo y decide recoger esa estructura, de esa manera, pues obviamente difunden la fe, ¿no? Pero también otra cosa es que los mismos frailes como que estudiaban, los mismos misioneros, mejor dicho, estudiaban la cultura, el idioma, porque no solamente aprendieron el quechua, sino también me sorprende el aymara, el muchic, incluso porque hay registros también de cantos litúrgicos en muchic, y además, es más, mi apellido es muchic también, así que yo más o menos tiro por ese lado. Incluso también en algunos casos, como también trabajé en la zona de San Martín, en la selva, y justo donde yo estoy hablan quechua, los mismos nativos, y no son descendientes de incas, sino que son netamente nativos, y a uno decía, no, que los chancas fueron por esa zona, y se quedaron ahí, ya y un artículo de la Universidad de San Martín que decía que no, porque habían hecho examen de ADN y que no tenían parentesco, y que lo probable es que los misioneros mismos jesuitas que realizaron en Ecuador hayan ido por esa zona, y sí es verdad, fueron por esa zona de Lamas, juntaron a todas las tribus que había, los amasifuenes, los fasabi y los demás que había, que no recuerdo ahorita, los juntaron en una doctrina y pues salieron la etnia de los quichuas, que se dice, ¿no? Porque hay varias comunidades quechuas también están en Loreto, ¿no? Entonces, ¿cómo fue eso, querido Rafael? Más o menos háblanos de la inculturación, ¿no? Para poder evangelizar. Sí, precisamente la estrategia más muy eficiente de evangelización fue que los evangelizadores adopten el idioma y evangelicen a los pueblos en sus propios idiomas. Esto, evangelizarlos en español hubiera sido imposible, no hubieran logrado nada, ¿no? Entonces, tú tenías pues a evangelizadores y a misioneros muy cultos que te aprendían pues desde náhuatl hasta guaraní. Y muchos de ellos hablaban 4, 5 idiomas, solamente con la intención de poder evangelizar en su lengua. La prueba de eso lo tenemos en la iglesia de San Pedro de Andahuaylillas, una iglesia preciosa, es la llamada Capilla Sixtina de América, en donde dentro de la iglesia, ¿no? Para comunicar, para ir hacia la pila bautismal, hay un arco que se llama el arco pentalingüe, que lo mandó a hacer este sacerdote Pérez de Bocanegra, que fue el mismo que compuso la primera polifonía en el continente americano, el famoso Hanajpacha Cusicuini, ¿no? Y en este arco manda escribir la fórmula bautismal en 5 idiomas, en 5 lenguas, ¿no? Está en español, en latín, en quechua, en aymara y en puquina. Las 5 lenguas que te dicen, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es que, claro, este cura te hablaba las 5 lenguas, y es que él quería bautizar, y si venía un inca que le hablaba en puquina,
o si venía pues un coya que le hablaba en aymara, él quería bautizarlo en su lengua. Y gracias a eso es que estos primeros evangelizadores, al mismo tiempo, elaboraron los primeros diccionarios y las primeras libros de gramática de náhuatl, de quechua, de aymara, que son los que han ayudado a que se preserve hasta el día de hoy y que nos da pues unos datos impresionantes de la dimensión de lo que tuvo este proceso de evangelizar en su propio idioma. Y es que si nosotros comparamos con los idiomas europeos, encontramos que el quechua tuvo su propio diccionario antes que el inglés, antes que el francés, antes que el alemán, antes que el italiano, lo tuvo el quechua. Cosa que ahora nos parecería sorprendente, pero fue gracias a esta titánica labor evangelizadora de todos estos misioneros que aprendían el idioma, iban al lugar y evangelizaban y daban misa y impartían sacramentos en el propio idioma de la gente. Y lógicamente, sabiendo el idioma, lo recogían y escribían ya gramáticas, diccionarios y lo sistematizaban. Entonces, muchos también se piensa pues que con la conquista se perdió el quechua. Y eso es totalmente mentira. El quechua se empieza a perder con la república. Y con esta idea de que ya todos somos ciudadanos y la república nos busca homogenizar a todos. El virreinato no. Y si vemos la estadística, encontramos que para la época de la independencia, ¿no? Estamos hablando 1821, el 80% del Perú te hablaba en quechua. Y esto lo encontramos hasta la guerra con Chile incluso. Porque Cáceres, el éxito de la campaña en los Andes de Cáceres, donde los chilenos no podían con él, era que él hablaba quechua con sus tropas. Y ahí te das cuenta de la importancia del quechua hasta el siglo XIX. Es recién en el siglo XX que se comienza a perder el quechua. Entonces, no tiene ningún sentido, pues, de que digamos también, sí, que vinieron a imponer su idioma y su religión, y si no fuera por ellos, pues, todos hablaríamos quechua el día de hoy. Al revés. El quechua, ellos lo preservaron y ellos lo usaron, y durante todo el virreinato, la mayor parte del Perú te hablaba más quechua que español. Otra prueba de esto. El virrey Toledo hizo una reforma de los estatutos de San Marcos, en donde obligaba que todo egresado de San Marcos tenía que saber quechua, cosa que no es obligatorio el día de hoy. San Marcos, que se dice pues tan inclusivo, ¿no? Y que no discrimina y que están pues con el pueblo, no te obliga a aprender quechua para egresar. Y en los tiempos del tirano Toledo, te obligaban a aprender quechua para salir de San Marcos, ¿no? Entonces, no sé, ¿cuándo era más inclusivo? A ver. Creo que el Puquina se llegó a perder no sé qué año, pero creo que el Puquina era el idioma que los incas hablaban en realidad, ¿no? Según Cerrón Palomino, ¿no? Es una cuestión todavía en debate, porque Garcilaso te dice que los incas tenían una lengua secreta, que solo hablaban entre ellos, pero no te dice cuál lengua es. Cerrón Palomino te dice de que es el Puquina, ¿no? Pero bueno, esa es la versión de Cerrón Palomino, que es muy respetable y muy aceptada, pero no es categórica, ¿no? Claro. Y sí, varios idiomas se preservaron, pero se perdieron justamente en el siglo XIX, ¿no? El Muchic se perdió y ahora lo están tratando de recuperar, ¿no? Ojo que el Muchic se hablaba hasta el siglo XX. O sea, incluso por ahí, y debe estar en internet, hay una grabación de la última persona que hablaba en Muchic. Y si hablamos de grabación, estamos hablando a mediados del siglo XX. Claro. Pero sí, aciertas mucho en decir que justo por la República es donde se comienzan a perder Sí.
Ujú, los idiomas locales, ¿no? A diferencia del virreinato. Claro que quizás no se encuentra mucho registro de muchos idiomas, pero me sorprende algo también, un joven que tuve en el seminario, Aguajún, me decía, y agarraba su libro, comenzaba a escribir en Aguajún, o sea, tenía escritura. ujú. Me decían, en mi comunidad primero aprendemos bien el Aguajún y luego el español, yo tenía facilidad para aprender idiomas, y yo me sorprendía más que todo porque su idioma, su lengua tenía escritura, ¿no? Entonces Claro. digo, excelente. Otro tema, Rafael, es lo que yo te comenté alguna vez, ¿no? En WhatsApp, sobre la extirpación de la idolatría, que es una de las cosas que se nos enseña mucho, ¿no? Ujú. Y te hablan tanto los puntos positivos y negativos y trae controversia. A ver, si nos explicas en qué consistió esta extirpación de la idolatría, ¿no? A veces salen referencias siempre a Guarochirí, que en Guarochirí hubo Así este es. acontecimiento. Claro. Así es. Es muy, muy importante tomar el tema de la extirpación de idolatrías, porque mucha gente la suele confundir. Ah, hola, Melissa, ¿qué tal? Mucha gente la suele confundir con la Inquisición, ¿no? Y te dice, sí, que la Inquisición torturaba a los indígenas para que se conviertan, y esto nunca lo hizo la Inquisición. No, pero yo leí por ahí que se cometieron torturas para... Y cuando tú comienzas a ver de dónde viene eso, es el proceso de extirpación de idolatrías, ¿no? Entonces, para entender este proceso, hay que saber separarlo y dimensionarlo, porque si no vamos a hacer un arroz con mango y me terminan diciendo, como me dijeron en una vez, de que la Inquisición mató a Atahualpa, ¿no? Hubiera necesitado una máquina del tiempo porque la Inquisición llegó 70 años después de la muerte de Atahualpa. Pero así es cuando se confunden las cosas. Partamos con entonces el proceso de extirpación de idolatrías. Era distinto de la Inquisición. ¿En qué sentido? La Inquisición juzgaba herejías o, eh, digamos, blasfemias que hacían los cristianos. La Inquisición no juzga paganos. Y por lo tanto, el proceso de idolatrías no entraba dentro de la Inquisición. Y es por eso que en un momento tiene su propio proceso. Ahora, ¿en qué consistió este proceso de extirpación de idolatrías? La extirpación de idolatrías, a diferencia de la Inquisición, que la Inquisición sí juzgaba al hereje, a la persona que cometía la herejía, el proceso de extirpación de idolatrías buscaba los ídolos y los objetos de culto, no a las personas. Pero claro, para llegar al ídolo tenías que llegar a la persona, pero buscaba destruir el ídolo, no quemar a las personas. Entonces, partamos por acá. Que existió destrucción de patrimonio, que el día de hoy, pues de repente ese ídolo estaría en un museo, totalmente cierto, es verdad, pero no fue contra las personas, fue contra los objetos. Primer punto. Segundo punto, fue hecho a pedido de los mismos indígenas. Ese es algo que tampoco se explica. En lugares que ya habían sido cristianizados. El proceso de extirpación de idolatrías no se aplicaba en lugares que no habían sido cristianizados. Muchos piensan pues que llegaban a una comunidad que por primera vez la conocían y venían con el proceso de extirpación de idolatrías, y no fue así. Venían a evangelizar, venían pues a difundir el evangelio. Pero ¿qué pasó después? Como los sacerdotes se iban moviendo y seguían evangelizando y seguían yendo a nuevos territorios, muchos de estos lugares que ya habían sido evangelizados y que ya eran cristianos, como por ejemplo Guariochirí, que es el caso más claro, como no tenían sacerdote, comenzaban a regresar a la idolatría. Y especial normalmente era una persona que era un chamán o que era pues un oráculo o que era,
que colocaba ahí su oráculo o comenzaba a leer las hojas de coca, etcétera, y comenzaba a cobrar por eso también, ¿no? Entonces iba de la mano con un interés monetario. Y los indígenas cristianos del lugar iban y se lo denunciaban al obispo o al arzobispo. Entonces decían, oye, pero mira, acá hay uno que está haciendo idolatría y paganismo. Entonces se aplicaba en los lugares que ya habían sido evangelizados, no en un lugar que todavía no había recibido el evangelio. Es por eso que el proceso de extirpación de idolatrías no fue masivo en todo el territorio, que eso es lo que también se piensa, que fueron por todo el Perú haciendo una cacería de brujas, cosa que también es muy eurocentrista, por así decirlo, porque en el Perú no habían brujas, ¿no? Entonces, es extrapolar un concepto de Europa, pero bueno. El proceso de extirpación de idolatrías fue mayoritariamente en Lima. Muchos piensan, pues, que se hizo en el Cusco, en Puno, en el Alto Perú. Principalmente fue en Lima y en la Sierra de Lima, y específicamente en Huarochirí, que es donde has mencionado, el lugar donde fue más intenso. Ahora, que dentro del proceso existieron torturas, existieron abusos para que digan dónde escondían los ídolos, por supuesto que sí, y no se niega, porque fue un hecho que ocurrió. Pero ese hecho no se puede extrapolar a todo el Perú y a lugares que no habían sido evangelizados y que se hacían con todos los indígenas que ni siquiera sabían quién era Jesucristo. Porque eso pues ya es sobredimensionar un hecho que estuvo acotado, que fue principalmente en Lima, y más específicamente en la Sierra de Lima, en Huarochirí, y que además en localidades que ya habían sido cristianizadas, que ya habían aceptado el evangelio, y por denuncia de los mismos naturales que eran cristianos, y que decían, oye, acá hay uno que me viene a hacer paganismo. Entonces, ahí se actuó, ¿no? Pero si lo sacamos, pues, de este contexto, lógicamente se comienza a confundir todo. Y sí, siempre nos falta alguno que quiere juzgar con la mentalidad ahora lo que pasó en ese tiempo. Claro, si lo juzgamos con nuestra mentalidad, podemos decir, no, que estuvo mal. Yo digo, bueno, hay que pensar hay que entender de que la época era otra y que de esa manera muchas veces se actuaba. Entonces, habría que estudiarlo bien para dar nuestra opinión y poder dar alguna enseñanza al respecto, porque generalmente estas cosas no le enseñan en el colegio, simplemente lo mencionan y luego comienzan a decir incluso barbaridades, haciéndonos odiar, ¿no?, lo que somos nosotros, ¿no? Porque ya hablar mal del Imperio Español es hablar mal de nosotros mismos también, porque descendemos de eso. Hablar mal de los evangelizadores o de la cultura, ¿no?, católica que se puso, pues también, porque es parte de nuestra identidad ahora, ¿no? Bueno, mencionaste la Inquisición, ¿no? Y un dato que siempre dicen, bueno, ya has dicho algo sobre la Inquisición y hacia quién era como vi en el libro de Cristian Rodríguez Turralde, a cristianos viejos, decía, ¿no?, católicos viejos, es decir, ya aquellos que tenían la fe un poco avanzada y que por allí cometían alguna herejía, ¿no? Una de las cosas que he escuchado, ¿no?, que la Inquisición mató a miles y miles aquí en el Perú, especialmente a los indios, pobrecitos los indios, a los africanos, que no sé qué más, comienzan a hablar, ¿no? Y, bueno, a ver, ilústranos un poquito sobre el tema de la Inquisición aquí, ¿no?, y cómo se llevó a cabo. Esa pregunta que mencionas, yo la he hecho a católicos de parroquia. O sea, ni siquiera, pues, no, a un católico que camina por la calle y se dice católico pero no va a misa, sino que me he ido a las parroquias y en charla parroquial al grupo de las señoras que llevan 40 años cantando en misa, yo les pregunto, ¿cuántos indígenas murieron en la Inquisición? Y las señoras que llevan en la iglesia, en su grupo parroquial, desde antes del Concilio Vaticano II, levantan la mano y dicen, miles,
no, cientos, no, yo creo que 5.000, por ahí una vez me dijeron 100.000, una me dijo 1.000.000, ¿no? Conforme más viejas, más suben el número. Pareciera que les preguntara su edad, entonces. Pero toditas, pues, con esta idea de que sí, que la Inquisición de la Iglesia mató a miles de indígenas. Y estoy hablando de señoras de parroquia que no solamente van a misa, que van a su grupo y que están ahí metidas día y noche, y que supuestamente deberían estar formadas, y aún así tienen pues la leyenda negra en la cabeza, porque se sorprenden cuando yo les digo cero. Ni un solo indígena murió a manos de la Inquisición. Me dicen, ¿qué? No, no puede ser. Pero es que sí, pues, porque estaba prohibido por las leyes de Indias. Las leyes de Indias prohibió que la Inquisición juzgue a los indígenas por considerar que estaban en proceso de conversión. Entonces, ni uno, no solamente ejecutado, ni uno solo juzgado. Y eso lo pueden encontrar en las estadísticas de la página web del Museo de la Inquisición, que afortunadamente nuestro Museo de la Inquisición tiene todas esas estadísticas en su página web, y podemos ver la cantidad de juicios que hubo, los motivos de los juicios, las penas de esos juicios, ¿no? Porque, a ver, en Lima, bueno, en el Perú, ¿no? El Tribunal de Inquisición del Perú, existieron alrededor de unos 2.000 juicios de la Inquisición. La gran mayoría de esos juicios terminaban con una pena diciendo, ponte un hábito durante todo el mes, ¿no? O ponte un San Benito, ¿no? De ahí la famosa frase de le pusieron un San Benito. O no sé, haz una penitencia, ¿no? De esos 2.000 juicios, 32 terminaron en ejecución, ¿no? Fueron los 32 que murieron por un auto de fe en la Plaza de Armas y que fueron ejecutados en lo que el día de hoy es el pasaje Olaya, que van a encontrar ahí el que comunica la Plaza de Armas con el Ripley del centro de Lima, y que está la estatua de José Olaya, ¿no? Me dicen, ¿dónde podemos buscar esos datos? Página del Museo de la Inquisición. Busquen en Google, Museo de la Inquisición del Perú, y de repente por aquí yo también lo voy buscando en paralelo, y ahí van a encontrar esos datos, ¿no? Según estos datos, fueron 32 el total de los que murieron. De esos 32, ninguno era indígena, ¿no? A ver, voy a compartir aquí la pantalla del Museo de la Inquisición para que todos puedan ver, ¿no? De lo que estoy hablando, ¿no? Aquí está el Museo de la Inquisición de Lima, y tienen un apartado muy interesante sobre historia del museo, estadísticas, y aquí entran estadísticas, y van a ver, es estadísticas de la Inquisición, acá, presentación, estos, ¿no? Reseña histórica en el Perú, y acá van a ver pues todos los números, todos los datos, la historia, las cifras, ¿no? Estructura. Distribución étnica, y vamos a ver, ningún indígena, mestizos, negros y mulatos, 21 procesados, ninguno ejecutados y ningún indígena. Todos eran o españoles o extranjeros o criollos. Delitos, ¿no? Delitos contra la fe, luteranos, blasfemias, delitos sexuales, contra el Santo Oficio, etcétera, etcétera. Voy a explicar también por qué habían tantos delitos por blasfemias. Tipología de las causas. Procesados, aquí están, ¿no? 1.474 procesados, ¿no? Dije unos 2.000. Menos.
1474 entre 1569 y 1820, que termina la Inquisición en el Perú. Y de esos 1474 procesos, 32 ejecuciones, que era el dato que les había dado. Por estos motivos, ¿no? Judaizantes, protestantes, proposiciones y alumbrados. Estos de acá son la lista de los que murieron en la Inquisición. ¿Y qué encontramos? 2 criollos. Por aquí había un tucumano, Francisco Maldonado Silva, un tucumano, y un limeño, Juan Bautista Castillo. Los únicos 2 que nacieron en este continente, porque todo el resto eran franceses, españoles, flamencos, ingleses, portugueses, españoles, portugueses, españoles. ¿No? O sea, 30 europeos y 2 criollos americanos. Ahora, si comenzamos a buscar cada uno de ellos, por ejemplo, de los ingleses encontré que eran los piratas de la Armada Cavendish. ¿Cómo terminaron los piratas de la Armada Cavendish en la Inquisición? Ahorita lo voy a decir. Luego, los portugueses vienen, porque ¿por qué tanto portugués, no? La gran mayoría es portugués. Pero todos ellos, si se dan cuenta, este número, ¿no? Fueron el 23 de enero. Todos estos del 23 de enero fueron juntos. O sea, fíjate, ¿ah? El 23 de enero de 1639, ¿cuántos subieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, de los 32, 12 en un solo día. Esto nos lo explica Ricardo Palma. Esos son los de la casa de Pilatos. Busquen la tradición peruana de la casa de Pilatos. Y Ricardo Palma te cuenta, ¿no? Es un borrachito que pasa por esta casa de Pilatos, que pasa por frente a lo que es la iglesia de San Francisco, y encuentra un ruido en una casa y el borrachito se mete y encuentra que ¿cómo se llama? Cuando profanando un crucifijo. Parece que estaban haciendo una especie de ritual hereje, anticatólico. ¿Sabe Dios lo que estaban haciendo? Hay 1000 especulaciones ahí, desde que se trataba de una misa negra hasta que era un rito de iniciación de alguna protologia, porque las logias no llegan hasta la independencia, pero bueno, especulaciones hay un montón. La cuestión es que se fue corriendo al Tribunal de Inquisición y a todos estos señores, y ya te imaginas, fue un tremendo escándalo. No, que mira, que lo que están haciendo, que encima, pum, pim, pum, los cuelgan a todos en conjunto ahí en la Plaza de Armas. Y desde entonces a esta casa se le llamó la Casa de Pilatos, porque precisamente, pues, como narra el Evangelio, en la casa de Pilatos, pues, se puso a juicio a Jesús y también lo atacaron. Era una especie de casa de Pilatos acá, ¿no? Donde había sucedido algo parecido. Y el día de hoy, la famosa casa de Pilatos es el Tribunal de la Inquisición. Perdón, el Tribunal de la Inquisición. El Tribunal Constitucional. Entonces, no sé si cayó de casualidad cómo terminó el Tribunal Constitucional en la casa de Pilatos, pero ya, esa es la historia de ese lugar, ¿no? Ahí lo pueden visitar hasta el día de hoy. Hay una pregunta, me parece, de Mao Mel. Sí, de Melissa. Claro, eran judaizantes. A ver, voy a volver a compartir, ¿ok? Si vemos el motivo,
¿no? De todos estos, dice judaizante. ¿Qué significa judaizante, no? Era la terminología que se utilizaba para un judío que se había dicho que se había convertido al cristianismo, pero que falsamente seguía practicando su propia religión a escondidas o enseñando o difundiendo, y por eso se le llamaba un judaizante, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el hecho que sean portugueses, españoles, no es tampoco, ¿cómo decirlo? No es excluyente, que podían ser, eran judíos portugueses, judíos españoles, judíos holandeses, ¿no? Bueno, entonces esa es la historia, ¿no? O sea, lo tenemos ahí en las tradiciones de Palma, tenemos aquí la página del del Tribunal de Inquisición, del Museo de la Inquisición, que nos explica todo lo que hicieron, documentado, con estadísticas, y que nos rompe muchísimos mitos, ¿no? Porque encontramos de que al final el accionar de la Inquisición en el Perú es mucho menos de lo que se dimensiona, y que, vamos, que te digan pues que perseguía a los indígenas por no convertirse y quemaba poblados enteros y que mataban a cientos y a miles, no tiene nada que ver lo que estamos viendo, ¿no? Claro. Sí, queda mejor y más claro lo que hemos querido pues, presentar en en este conversatorio, en esta entrevista, ¿no? Como para que todos se incentiven a poder investigar y estudiar, ¿no? Cualquier cosa, pues Rafael tiene sus redes sociales, también le pueden hacer algunas preguntas, ¿no? En sus redes con respecto al tema, y puede darles bibliografía y también diversos alcances, ¿no? Como para poder tener la historia del Perú. Bueno, él también tiene libros. A ver, promociona tus libros de una vez. Sí, precisamente, a ver, si queremos saber mejor sobre nuestra historia, sobre el proceso de evangelización, sobre la conquista, qué sucedió, qué no sucedió, qué cosa es mito, qué cosa es leyenda, les recomiendo mi libro Los Incas del Virreinato, que precisamente habla la historia de todos estos descendientes incas que se convirtieron al cristianismo, que fundaron las primeras parroquias, que fueron fieles católicos, que en sus cuadros colocaban pues alférez de Real del Inca por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, Los Incas del Virreinato lo pueden encontrar en mi página, escríbame a mi página. A mí me pueden encontrar como Capitán Perú, en Facebook, también en YouTube como Capitán Perú, en Instagram y en Twitter como @Capitán Peruano, en TikTok como Capitán-Perú. Así que pues son varias redes donde pueden preguntar por este libro y les voy a dar todo el contacto cómo conseguirlo. O también mi libro Cazando mitos en la historia del Perú, donde lo pueden encontrar también en librerías, lo van a encontrar en Crisol, Libero, SBS, El Virrey, que también pues pongo a prueba muchas de estas historias que nos suelen contar en el colegio y que las tomamos por verdad, ¿no? Claro. También gracias por darnos a conocer estos libros y así poder ilustrarnos más, ¿no? Está también, bueno, los incas hispanos eran o los incas del Perú. Aquí lo encuentran como Los Incas del Virreinato. En Amazon Claro, lo encuentran como, si están fuera del Perú o, bueno, en algún lugar donde Amazon es accesible, lo pueden encontrar como Los Incas Hispanos. claro, sí. Muy bien. Entonces, todos quedan cordialmente invitados a poder adquirir estos dos libros, porque están muy bien documentados y nos pueden ayudar mucho en esto. Y bueno, más bien gracias, querido Rafael, porque una vez más nos has aceptado esta conversación. Y bueno, seguimos dando la lucha, la batalla cultural y la guerra espiritual, ¿no? Que se dice comúnmente, y esperemos estar siempre unidos en esto, ¿no? Bueno, también nos ponemos bajo el amparo de San José, ¿no? El patrón del Perú, Uh -huh. ¿eh? Y patrono de la Iglesia Universal. Vamos a
darles la bendición y dar por finalizado esta entrevista. Gracias, Rafael. ¿Algunas palabras finales? Bueno, solamente que no dejemos de investigar, no dejemos de leer, nos cuentan muchas historias como que nos hacen pasar por verdad dentro de nuestra historia, y para eso la mejor herramienta es investigar, es leer, y siempre es tener mayor curiosidad por aprender sobre nuestra tan rica cultura peruana. Bien, un saludo también a Den Garduño, que nos habla desde México, ¿no? A ver si algún momento hace también algo con historia de México. Aquí está Den Garduño, y también a Susida Un Banzo, saludo. a Edna Mori, ¿no? Que desde el Instagram también nos están viendo. Bueno, voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pórtense bien. Bueno, ya estamos Gracias. cerca de la Cuaresma, a darle duro. Así, Nos vemos. nos vemos. Chao.